todos y bienvenidos a Spanish to Go, el podcast donde aprendes español mientras escuchas. Hoy el tema, La Casa de los Espíritus por Isabel Allende. Un resumen de esta historia. La historia tiene lugar en Sudamérica a inicios del siglo XX. Una familia de clase alta, el padre Severo quería tener un puesto en la política. La madre, Nivea, era una persona que apoyaba a los derechos de la mujer, por lo que era una familia progresista. Tenían varios hijos. Uno era Clara. Ella tenía un perro llamado Barrabás. Además, escribía todo en libros, que ella llamaba libros de la vida. Ella podía leer la mente, hablar con los espíritus y adivinar sueños. Su hermana favorita era Rosa. Rosa era una mujer hermosa de cabello verde y piel azul. Ella tenía un novio llamado Esteban Trueba. Él se había ido a trabajar en las minas para poder proveer como futuro esposo de Rosa, pero un día Rosa amanece muerta. Se había bebido un vino que había sido regalado a su padre por uno de sus contrincantes políticos. Severo se sintió culpable y a causa de esto decide dejar la política. Esteban, al enterarse, ya no le vio sentido seguir en las minas buscando hacerse millonario rápido y deja ese lugar de trabajo. Decide luego irse a trabajar a unas tierras que poseía, llamada Las Tres Marías. Ese terreno estaba en mal estado. Sus habitantes no eran muy inteligentes ni estudiados. Esteban decide tomar el mando y empieza a hacer cambios en aquel lugar, mejorando la calidad de vida de las personas que ahí vivían, como también haciendo más dinero para él. Esteban era alguien de muy mal carácter, y esto empeoró al estar en las Tres Marías. Esteban visitaba prostitutas y una de ellas era llamada Tránsito Soto, a quien ayudó con dinero para que se fuera a la ciudad. Esteban también abusó sexualmente de muchas mujeres de aquel lugar, de las Tres Marías, dejando bastardos por todos lados, de los cuales no reconoció, con excepción de uno, que llevaba su nombre pero no su apellido. Así pasaron años y Esteban se hizo rico. Un día su hermana, llamada Férula, lo llamó de vuelta a la capital, porque su madre estaba muriendo. Él deja a un granjero de las Tres Marías llamado Pedro II, quien era una persona inteligente de aquel lugar. Luego de enterrar a su madre, Esteban va a la casa de Severo y pregunta si tienen a alguna mujer en la edad de casarse. Clara sabía que era ella, pues ya lo había podido predecir, así hace mucho tiempo, por lo que decidió casarse a pesar de que no lo amaba en realidad aún. Durante el casamiento, el perro Barrabás entra con un cuchillo enterrado a su costado y así muere en los brazos de Clara. Luego de casarse, Esteban amó a Clara, pues la veía como una persona frágil, la cual debía cuidar. Clara no era muy útil para los deberes de la casa, por lo que era también cuidada por su cuñada, Férula, quien también se encargaba de los deberes. Férula sentía mucho amor por Clara, y Clara también apreciaba el afecto que ella le daba. Este comportamiento ponía a Esteban celoso, porque Clara no parecía ningún amor especial a él. Clara quedó embarazada de su primera hija, la cual llamó Blanca. Blanca amaba ir a las Tres Marías, donde jugaba con su amigo Pedro III. Pedro era el hijo de Pedro II.
aquel campesino que se quedaba a cargo de las Tres Marías cuando Esteban no estaba. La relación de Pedro III y Blanca fue de amistad y luego se convirtió en amor cuando ellos crecieron. Esta relación la mantuvieron en secreto porque sabían que sus padres no la aprobarían. Pedro le escribía canciones con su guitarra. Los padres de Clara, Severo y Nivea murieron en un accidente de auto. El cuerpo de Nivea quedó sin cabeza y no lo habían podido encontrar por días. Clara, un día pasando cerca, gracias a sus poderes de clarividente, puede encontrar la cabeza de su madre. Por cierto, clarividente significa que tenía poderes especiales. La cabeza de su madre la guardaron por muchos años en una caja de sombrero. Clara tuvo gemelos también, 2 niños llamados Nicolás y Jaime. Ellos fueron mandados a una escuela inglesa. Nicolás era inteligente y carismático, mientras que Jaime era atlético y de buen corazón. Esteban tuvo un límite y decidió hacer que Férula se fuera de la casa. Blanca ya era grande y tenía a varios pretendientes, pero ella solo amaba a Pedro III. Hubo un conde francés llamado Jean de Satin, quien se quería casar con Blanca. Este conde sospechaba de que Blanca se escapaba en la noche para encontrarse con algún amante. Un día, el conde decide seguirla, y así fue. La encontró con Pedro, cerca del río. El conde va y le dice a Esteban Trueba lo que vio. Esteban va a salir molesto a buscar a su hija, pero ella ya estaba regresando. En los siguientes días, Esteban buscó a Pedro III, quien se estaba escondiendo. Un día su hijo bastardo, Esteban, le dice en dónde se escondía Pedro. Esteban va al lugar donde estaba Pedro III. Casi le dispara con un arma, pero Pedro se mueve a último momento. Esteban luego toma un hacha y le llega a cortar 3 dedos de la mano. Pedro se va y se escapa. Esteban le dice a Blanca que había matado a Pedro. Blanca se entera que estaba embarazada. Esteban se molestó con ella diciéndole que en esa familia no debían haber hijos bastardos. Su hija le dice que él ya tenía hijos bastardos y su esposa Clara le dice a Esteban que a diferencia de él, Blanca lo hizo por amor. Esto hace que Esteban se llene de ira y golpea a Clara en la cara, tumbándole varios dientes y haciendo que ella se desmayara. Su esposo inmediatamente estaba arrepentido, pidiéndole disculpas. Pero luego de esto, Clara más nunca le dirigió la palabra a Esteban. Esteban le dice al conde Jean que se case con Blanca a cambio de una suma de dinero, para evitar que el niño fuese bastardo. Blanca vivió por un tiempo en el matrimonio falso, donde tuvieron a la hija, a la cual llamó Alba. Blanca vivió por un tiempo en el matrimonio falso, donde tuvo a la hija de Pedro III, a la cual llamó Alba. Esteban decide entrar en la política, donde tuvo éxito y llegó a ser senador. Siempre estaba cerca de su esposa, a pesar de que ella nunca le hablaba, parecía un matrimonio normal. Con el tiempo, Clara muere de forma natural. A pesar de haberse muerto, su espíritu nunca dejó a sus seres queridos, en especial a Esteban, quien la sentía más cercana que cuando estaba viva. Blanca deja su matrimonio falso y Alba crece sin conocer a su padre, creyendo que era el conde francés. Esteban seguía en la política y siempre vivía paranoico de que los comunistas iban a ganar algún día,
Mientras tanto, Pedro III se había vuelto famoso con su música de protesta y de tendencia izquierdista. Había aprendido a tocar la guitarra con 2 dedos. Él y Blanca se veían de vez en cuando, aún, pero Blanca no quería escapar con él porque no lo amaba lo suficiente. Alba, lo más cercano a una figura paterna que tenía, era a su tío Jaime, quien amaba a Alba como si fuese su propia hija. Jaime ahora era médico y trabajaba largas horas ayudando a los pobres y dedicando su vida a eso. Esteban siempre amó a su nieta como nunca amó a sus hijos. Siempre hacía que su ira se calmara y amaba estar con ella. Alba en la universidad conoce a un estudiante llamado Miguel. Miguel era un joven protestante que con el tiempo se convirtió en guerrillero. Alba ocultaba que era la nieta del senador, pero un día Miguel se enteró. Luego acontece, para sorpresa de todos, que ganan los socialistas. Las 3 Marías había sido vendida a bajo precio a sus habitantes. Esteban estaba molesto. Iba a recuperar su tierra. Las personas de las 3 Marías lo secuestran. El nuevo presidente, sabiendo que secuestrar a un senador de oposición no era buena publicidad, le dice a Pedro III que vaya y libere a Esteban. Esteban llega al lugar. Al principio Esteban no lo reconoce, hasta que le ve la mano. Molesto, admitiendo que perdió, sale con Pedro III, completamente libre. Pasaron años de sabotaje, donde faltaba la comida en el país y los precios de las cosas subían, pero Esteban sabía que los socialistas no saldrían del poder y fue el primero en sugerir el golpe de Estado. Para este tiempo, Jaime era algo cercano al presidente, porque trabajaba como su médico. El ejército atacó el palacio donde estaba el candidato. El ejército derribó el palacio. Jaime había recibido un disparo en el estómago y luego fue fusilado. Un soldado que reconoció a Jaime porque él había ayudado a su madre en el hospital fue y le dio la mala noticia a Esteban. Esteban al principio no lo creyó. Esteban pensaba que el golpe de Estado iba a ser solo un paso para salir de los comunistas y luego seguir con una democracia, como antes, pero con el tiempo se daría cuenta que no era así. Pedro III, para este entonces, ya había sido de influencia, siendo un diplomático, pero como era alguien notorio y comunista, era perseguido por los militares. Blanca le confiesa a su padre Esteban de que Pedro III tenía días escondido en su propia casa y le ruega a su padre que los ayude. Esteban ya había perdido todo el odio que sentía por Pedro y aceptó ayudar a Blanca y a Pedro a salir del país con sus influencias. Pedro y Blanca vivieron en Canadá después de salir del país. Por su lado, Alba seguía con el guerrillero Miguel, quien veía de vez en cuando. Miguel, por los eventos recientes, estaba siempre ocupado con la guerrilla. Alba era muy caritativa, siempre vendiendo sus posesiones para ayudar a los pobres, las posesiones de Esteban. Esteban se daba cuenta de esto, pero lo ignoraba para evitar una discusión con su nieta. Un día, los militares entran a la casa de Esteban y se llevan a Alba por colaborar con los comunistas. En este lugar donde es detenida, fue torturada por días y abusada sexualmente. Alba en esos días ve visiones de su abuela, Clara, quien le dice que debe recordar las cosas que sucedían allí para luego escribirla en libros. Por su lado, Esteban Trueba sabía que sus conexiones como senador no le servirían de nada y acude por ayuda a Tránsito Soto,
a aquella prostituta a quien había ayudado. Tránsito se había convertido en una millonaria y tenía influencia. Le pide que por favor haga lo que pueda para ayudar a su nieta, y así fue. Había sido Miguel, el novio de Alba, quien le dio la idea de buscar a Tránsito Soto para salvar a Alba. Ellos eran personas diferentes, pero querían el bienestar de Alba. Alba, por la influencia de Tránsito Soto, sale de este lugar y se reúne con su abuelo Esteban. Esteban sentía que ella era su única razón para vivir. Alba empieza a escribir sus memorias con ayuda de su abuelo. Esteban, al poco tiempo, muere a la edad de 90 años. Alba había quedado embarazada a causa de los abusos que había recibido cuando estaba presa. Ella encuentra los libros de la vida de su abuela, Clara, que iniciaban con la frase: Barrabás llegó al país por vía marítima. Y así concluye la historia. Te recuerdo que tienes la transcripción del video abajo en la descripción y mi correo si tienes alguna duda, sugerencia o quieres contribuir con el canal. Un dato curioso de la historia es que a pesar de que no se nombró el país durante todo el libro, se puede sobreentender que se trata de Chile por los eventos que sucedieron, y el candidato, a pesar de que no se le dio nombre en el libro, es una persona que existió en la vida real, y se trata de Salvador Allende, quien fue presidente de Chile y familiar en la vida real de la escritora y autora Isabel Allende. Eso ha sido todo por hoy. No olvides darle me gusta, suscribirte y hasta la próxima. Adiós.